Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Cine Clubbing. Hoy os traemos una espectacular sesión doble que hará las delicias de los amantes de la ciencia ficción. Esta sesión doble está compuesta por Blade Runner del año 82, dirigida por Ridley Scott, y Blade Runner 2049, película de 2017, dirigida por Denis Villeneuve. Para entender la importancia de una película como Blade Runner, baste decir que probablemente es la película para la que se inventó o se acuñó el término película de culto. Una película de culto es, para entendernos, es un título imperfecto, un título que fracasó en taquilla en su momento. Es decir, un gran éxito no puede ser nunca una película de culto. La gente muchas veces tiene una confusión con esto. Titanic o Avatar no pueden ser nunca, por definición, películas de culto. Son grandes éxitos de taquilla. Blade Runner fracasó en taquilla en su momento, pero es que no solo el público renegó de la película, es que la crítica renegó y abjuró de esta película en su momento, en el año 1982. Pero como película de culto de manual de libro de texto, Blade Runner posee en su ADN algo único, algo difícil de definir realmente, que ha convertido a esta película en algo más grande y en una película que ha cosechado seguidores como buena película de culto con el paso de los años. Dichas imperfecciones, que son reconocidas por su propio director, por Ridley Scott, y que son evidentes, es una película que está lejos de ser perfecta, ha sido corroborada, como decimos, estas imperfecciones durante el paso de los años con los infinitos y sucesivos montajes y versiones. Montajes que a la postre, y que yo realmente he perdido la cuenta ya, y que han servido para sacarnos a muchos los cuartos en DVD y en Blu-ray, pero que al final han terminado dividiendo a sus fans, a los muchísimos fans que tiene esta película, en dos grandes bandos, que son el equipo que está en el bando, digamos, voz en off y final feliz, y el bando sin voz en off, ¿de acuerdo? El montaje final, el supuesto montaje final que apareció allá por el año 2007, es una versión que, según Ridley Scott, es la que más le gusta, es sin esa voz en off que se la añadió en la versión cinematográfica. Entonces aquí hay división de opiniones. ¿Está mejor con la película con la voz en off o sin la voz en off? Hombre, la voz en off siempre es un recurso muy anticinematográfico, es un recurso muy perezoso. Últimamente Tarantino, por ejemplo, no sé por qué le ha dado a meter voz en off en algunos tramos de la película, que perfectamente sobra. Y a mí me molesta particularmente, siendo un grandísimo fan de Tarantino. Woody Allen, exactamente igual. Woody Allen en algunas películas funciona mejor, en otras peor. Pero a mí me parece que muchas de sus películas las ha estropeado auténticamente y totalmente con la voz en off. El propio Ridley Scott dice que le gusta más, obviamente, sin la voz en off. Este montaje se reestrenó en pantalla grande para gozo de todos sus incondicionales. Pero fijaos lo que os digo, a mí me gusta más la versión con la voz en off porque es superpuesta, porque en este tipo de películas, esto al final, Blade Runner, como sabemos, está basada en el relato de Philip K. Dick, Sueña los androides con ovejas eléctricas, pero es un relato de cine negro, es un noir, es un detective, podría ser un Philip Marlowe del futuro. Y funciona muy bien, ¿qué queréis que os diga? En este caso en particular. Entonces a mí me ha gustado siempre más. Luego, ese final original de
digamos, del montaje original, todos sabemos que son ese final con esas secuencias aéreas y demás, sabemos que son descartes de Resplandor, que son imágenes rodadas de Kubrick, que son de otra película, que no son rodadas por Ridley Scott, pero también me funciona bien porque me da un poquito de... le da al espectador un poquito de aire, le da un premio a esa claustrofobia y a esa opresión que tiene toda la película. Es un premio al espectador. El final digamos, de la versión definitiva del montaje final es más amargo, a lo mejor es incluso más acorde con el tono noir o neo-noir del film, pero a mí me da bajona ese final. La voz en off también sirve para hilar las deficiencias de la narrativa reconocida por el propio guionista del film, David Webb Peoples, evidentemente, y por el propio Ridley Scott también. Es una película cuya narrativa no fluye en absoluto, pero y eso pasa en otras muchas películas de Ridley Scott, que por otra parte un grande del cine indiscutiblemente. Pero el triunfo de Blade Runner es el triunfo de la estética sobre la narrativa. Es que Blade Runner probablemente es el universo visual más influyente en toda la historia del cine de ciencia ficción. Esa atmósfera nocturna opresiva, lluviosa, que engulle o que envuelve esa historia detectivesca. Que al final es eso, una historia detectivesca, una traslación futurista de los códigos del cine negro, los códigos clásicos. También la película tiene, y por eso funciona tan bien y ha quedado como gran película de culto, es el sustrato existencial, que lógicamente le da a una película una fuerza y una densidad que ya muchas quisieran. Obviamente, y con muchas diferencias con la novela, pero tenemos pues todas esas reflexiones heredadas del gran visionario Philip K. Dick sobre la inteligencia artificial, sobre la frugalidad también de la vida, ¿no? Y también sobre qué es lo que nos hace humanos realmente. En cualquiera de sus remontajes, Blade Runner es un clásico imperecedero. Ha pasado con nota el implacable test del paso del tiempo, pero a mí me sigue funcionando mejor la versión del 82. En cualquier caso, un clásico indiscutible que gana fuerza con el paso de los años. Ya hemos hablado del guión de David Webb Peoples, también con Hampton Fancher, basado en la novela, que ya la hemos dicho. Y bueno, por comentar un poco el reparto ya mítico, Harrison Ford, pues intentando un poco salirse ya en esa época de los héroes de acción que tanto éxito le estaban dando, con un nuevo look, digamos, corte de pelo para que no pareciera ese look con ese peinado estrella de cine. Roger Hauer con ese monólogo mítico, improvisado, por todo sabido. Edward Olmos, un papel pequeñito, pero también muy potente, muy, muy icónico. Y una pena que la película fue un fracaso de taquilla en su momento, pero está claro que fue una película visionaria. Nos vamos nada menos que al año 2017. Pegamos un salto temporal a una secuela tardía que tan de moda están ahora. Lo hemos visto con Top Gun Maverick, con Tron Legacy. Estas dos últimas, curiosamente, dirigidas por el mismo director, Joseph Kosinski. Y tenemos para esta secuela que nadie esperaba, Blade Runner 2049, a uno de los mejores directores de la actualidad, canadiense Denis Villeneuve, que duda cabe, con la llegada se confirmó como un gran director de ciencia ficción, y con Dune o Dune, como queráis, pues también se confirmó, aunque yo tengo mis reservas con esta película, se confirmó en cualquier caso como un director, un gran creador de universos visuales. Era en cualquier caso, y se confirmó que era una gran elección para una secuela, para un material, un tótem sagrado intocable, ¿no? Como era Blade Runner. Tenemos un guión de Hampton Fancher, otra vez, y también de Michael Green, basado por supuesto en los personajes de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Aquí tenemos a Harrison Ford, pero repitiendo papel de Rick Deckard, pero en un papel pequeñito o relativamente pequeñito, pero lógicamente como hilo conductor que nos dice que estamos en el mismo universo, es una secuela directa, pero el protagonista es Ryan Gosling. Tenemos un reparto también espectacular, tenemos a Edward James Olmos repitiendo su papel en una sola escena, tenemos a Jared Leto, tenemos a Robin Wright, tenemos a Ana de Armas, que también un papel espectacular, y es una película que en principio pocos esperaban que estuviera a la altura de las expectativas, porque todo lo que rodea a un clásico de culto, con una sombra tan alargada, especialmente en lo que a estética puesta en escena se refiere, pues es complicado, pero realmente se confirmó que el fuerte de Denis Villeneuve, al igual que de Ridley Scott, es la estética, es el universo visual. Blade Runner 2049, pues este cineasta canadiense homenajea a la película del 82, la reverencia, pero al mismo tiempo expande su universo, que tampoco era tan grande, ¿no? No tenía ese lore todavía tan desarrollado, y su mitología. Y de nuevo, al igual que la primera parte, nos encontramos, como no podía ser de otra manera, ante una película de auténtico cine negro. Yo siempre creí que parte del fracaso en taquilla de la película del 82 fue debido a que los espectadores siempre se esperaron una película de acción con Harrison Ford y se encontraron con otra cosa, ¿no? Se encontraron con una versión futurista de Raymond Chandler. Y aquí pasó un poco lo mismo, porque esta película no fue tampoco un gran éxito, ni mucho menos de taquilla. También es verdad que es una película que tiene su densidad, es una película larga, pero bueno, hoy en día todas las películas son largas. Tenemos de nuevo, como decimos, una investigación policial en un contexto de ciencia ficción en el universo Blade Runner. No tenemos, en esta ocasión, sí a Hampton Fancher, como hemos dicho, uno de los artífices del libreto original, pero no a David Webb Peoples, que fue, para que lo ubiquéis, guionista de otras obras magníficas como Sin Perdón. Pero Philip K. Dick sigue estando presente aquí. Y siguen estando presentes en los temas, los denominadores comunes que han obsesionado a este autor. Y están con más fuerza que nunca. Hay ciertos temas ecológicos en la película. Se habla se hace algún comentario sobre el control social, sobre la necesidad de las relaciones humanas, pero una vez más el tema es qué es lo que nos hace humanos y qué no. La narrativa, en cualquier caso, aparte de la puesta en escena espectacular, es mucho más sólida que el original, pero que en cualquiera de sus montajes. Las imágenes son una maravilla, son hipnóticas. Puedes enmarcar cualquier fotograma de esta película. Siempre con esas ideas de Philip K. Dick tan interesantes y tan modernas en ese momento, que lo siguen siendo, siempre con eso se introducen multitud de nuevas e estimulantes ideas. Hay aquí un montón de reflexiones, todas plasmadas muy imaginativamente. Visualmente la película es una delicia. Es puro cine. El gusto estético de Villeneuve es impecable. Es un hombre con un buen gusto. Es un esteta, como decimos. Y realmente hay mucho mimo en la composición incluso de cada plano. La película, guste más o guste menos, es puro goce visual. Eso no se puede negar. Hay unas secuencias que son de aplaudir. Como esa especie de trío con el holograma de Ana de Armas. O sea, del personaje de Ana de Armas. También la escena que transcurre en la sala de fiesta del casino abandonado, con ese Elvis Presley espectral, fantasmal, es una escena muy potente. Sin embargo, esta película, y también parte del fracaso viene de ahí, es que Villeneuve es un tipo muy frío, para bien y para mal. Es un tipo casi gélido, en ese aspecto es muy en la onda de Stanley Kubrick. No es un tipo que busque la conexión emocional, ni busque nada dramático, ni sensiblero. Entonces, sí es verdad que a veces hay una cierta frialdad en la película que puede ser que falle esa conexión con el espectador. También, a mí, una de las cosas que puedo objetar, en mi opinión,
para mi obra maestra, que es Blade Runner 2049, es la música, porque claro, estar a la altura de Vangelis es muy complicado. La música de Vangelis en el original es el 80 o el 90% de la película. Vangelis fue un genio de los sintetizadores, fue un gran innovador, y con ese Yamaha CS80, un sintetizador legendario ya, mítico para la época, sacó oro de ese teclado. Aquí tenemos a Hans Zimmer, o a Hans Zimmer en parte, porque la mayor parte de la banda sonora del score está compuesto por uno de sus asociados o uno de sus acólitos, que se llama Benjamin Wallfisch, que ha hecho interesantes también bandas sonoras. Pues sí, ha hecho un tapiz sonoro, un tapiz electrónico, una música atmosférica de sintetizador que arropa la película bien, pero se queda muy coja, se queda muy corta. Por supuesto, no podemos estar o esperar que esté a la altura de Vangelis. Vangelis, que por otra parte es una influencia muy clara en la obra de Hans Zimmer. Pero aquí, una vez más, falla esa conexión emocional que tenía Vangelis. Recordemos ese tema de amor de Vangelis, recordemos ese Tears in the Rain, que aquí cuando sale ese cameo del tema Tears in the Rain te das cuenta de lo mediocre que era el resto de la música, y que la música nunca puede estar a la altura de eso. Y me falla un poco el apartado musical, pero veo muy bien a los actores, a Harrison Ford, a Ryan Gosling, a Ana de Armas. Me parece una gran película, y sin que nadie me mate, nadie me apedree, me parece mejor película que la Blade Runner original. Pero claro, esta película no podría existir sin la Blade Runner original, y la influencia y la mitología viene de la Blade Runner original. En cualquier caso, un programa doble, muy disfrutable para los amantes de la ciencia ficción. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos, y nos oímos en un próximo programa de Cine Clubbing. Adiós.